tipos de herencia, cómo es una herencia autosómica dominante, cómo es una herencia autosómica recesiva, cómo es una herencia ligada al sexo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesora, sí se ve. Listo, vamos a comenzar. Nosotros ya en las clases anteriores habíamos visto los alelos. Habíamos visto que nosotros tenemos cromosomas homólogos. Nuestros cromosomas se aparean, los homólogos de mamá y de papá. Podemos tener diferentes tipos de características, diferentes tipos de alelos. Por ejemplo, si yo hablara del color de ojos, miren acá, yo puedo heredar de uno de los padres color de ojos azules y en otro de los padres color de ojos azules. Si los dos son con la misma característica, son iguales, nosotros a esa característica le vamos a llamar homocigoto. Homocigoto. Si son iguales los individuos, para ese carácter va a ser un homocigoto, va a ser un puro. Por ejemplo, acá yo tengo color de ojos oscuros, color de ojos oscuros. Y tengo al lado también color de ojos oscuros. O sea, vamos a poner una pareja que se case, que los dos tengan los alelos para pardos oscuros, pongamos el caso. Nosotros vamos a tener que a la hora de combinar, vamos a tener un ser que va a ser con alelos homocigotos para esa característica, para ese carácter del color de ojos. Le voy a llamar homocigoto. Acuérdate, homocigotos los individuos van a tener el mismo carácter, ¿ya? Va a ser puro. En el heterocigoto, nosotros vamos a tener color de ojos, por ejemplo, un padre que tenga color de ojos oscuros, otro padre que tenga color de ojos azules, voy a tener un carácter heterocigoto para los ojos. ¿Y quién se expresa? Se expresa el dominante, acuérdate, el dominante se va a expresar. Pero voy a tener el gen, el alelo ya ahí, lo voy a tener, lo voy a tener. Y ya, cuando combinamos, por ejemplo, vamos a suponer estos casos. Yo acá tengo, puedes poner diferentes letras. Acá le voy a poner A. A, ya, es un homocigoto, ya. Vamos a ponerlo de otra forma. Nosotros podemos tener homocigotos dominantes o recesivos. Vamos a suponer que este sea color de ojos oscuros, yo voy a usar la letra B, ya. B. Y que sea dominante. Si sea dominante, lo voy a nombrar con letras mayúsculas. Cuando hagamos los ejercicios, nosotros tenemos que ver si vamos a decir si son dominantes o recesivos. Entonces, este es un ser homocigoto para ojos oscuros. Pero vamos a suponer que los ojos azules sea recesivo. Te dicen, es una característica recesiva, pero tiene los dos alelos igual. Lo vamos a expresar con letra minúscula. Vamos a suponer que voy a usar letra A para esta característica. Letra minúscula, son recesivos. Lo ideal sería, un ratito, deberíamos haberlo hecho con la misma letra. Vamos a borrar esto. Vamos a suponer que estamos trabajando con la letra B. Acá sería B minúscula, B minúscula. Esto sería, acá es un homocigoto, pero un homocigoto que tiene características recesivas, ¿no? Acá sería un homocigoto, pero dominante. Cuando nosotros tenemos los homocigotos, los puros, puede ser que los dos alelos sean dominantes o puede ser que sean recesivos. En este caso, yo tendría un ojo oscuro y un ojo azul, así. ¿Quién se expresa? Se va a expresar el dominante. En este caso nacería pues niños de repente con ojos oscuros, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener alelos que sean dominantes, otros recesivos. Acuérdate que si tenemos los dos alelos iguales a la hora del emparejamiento, nosotros vamos a tener seres homocigotos, seres puros, un carácter puro. Y si nosotros tenemos
heterocigotos, distintos caracteres, va a ser heterocigoto, también llamado híbrido. Miren acá. A cada gen, como lo habíamos dicho, le vamos a asignar una letra. ¿Ya? Acá dan el ejemplo con gen A, van a usar la letra A para color de ojos. Y vamos a ver que acá cada alelo, vamos a buscar acá, listo. Acá miren, acá tengo un homocigoto para un gen dominante, ¿no? Miren, acuérdate que los dominantes van a estar con letras mayúsculas. Acá tenemos acá tenemos características dominantes en ambos alelos. Acá. Acá, en este caso, tenemos heterocigotos. Heterocigotos, acá yo tengo un dominante y acá tengo un recesivo. Este es un ser heterocigoto. El de acá es un ser homocigoto, pero recesivo. Miren, recesivo. Las dos características son recesivos. Se va a expresar el recesivo. El recesivo se expresa cuando sus dos alelos son iguales. Acuérdate que el recesivo se va a expresar cuando los dos alelos son iguales. Miren, no tengo ningún dominante ahí, así que se va a expresar de todas maneras los ojos azules ahí. De todas maneras se van a expresar. Entonces, esto es homocigoto, esto es un heterocigoto y esto es un homocigoto. Un homocigoto con alelos dominantes en ambos. Acá, un homocigoto con alelos recesivos. De todas maneras, estos alelos recesivos, que son los color de ojos azules, se van a expresar porque no tengo un dominante ahí que vaya a hacer que no se exprese. En el caso del medio, el que se va a expresar es el dominante, que sería el ojo oscuro. Miren acá. Cuando dos alelos van juntos en cromosomas homólogos, siempre se expresa uno de ellos, que puede ser dominante. ¿Ya? El que no se manifiesta se llama alelo recesivo. Miren acá, este es el recesivo y este es el dominante. Para el dominante siempre letra mayúscula, para el recesivo letra minúscula. La única forma que un recesivo se exprese, que salga en este caso, por ejemplo, de ojos azules, es que tenga los dos alelos recesivos. La única manera, si no, no se expresa. Entonces, acá yo voy a tener un alelo. Al final, acá, ¿quién se va a expresar? Si yo les diría quién se expresa, ¿ustedes qué me dirían? ¿Ojos oscuros o ojos claros? Oscuros. Con audio. Oscuros, muy bien, muy bien. ¿Es homocigoto o heterocigoto? Heterocigoto. Heterocigoto. Muy bien, miren bien, este es un heterocigoto. Tenemos que entender bien para irnos y avanzar los ejercicios, ¿ya? Listo. Miren acá. También hay otro tipo de herencia que le llamamos herencia intermedia, ¿ya? En la herencia intermedia, los dos alelos van juntos, ¿ya? Pero los dos se expresan, los dos dominan por igual, ¿ya? Esto se da, por ejemplo, en las flores. Tú alguna vez habrás visto que se mezclan rosas rojas con rosas blancas y nos salen rosaditas. Acá los dos se manifestaron, los dos. Herencia intermedia. Hay otro tipo de herencia que le llamamos codominante, que en el ser humano sí se expresa. Por ejemplo, en el grupo ABO, en el grupo ABO nosotros vamos a tener herencia codominante. ¿Qué pasa? Acá los dos dominan por igual. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que tiene grupo de sangre O y otra pareja con grupo de sangre B, nos puede salir un AB y los dos dominan por igual. Podemos tener, a la hora del cruce, podemos tener niños con AB, grupo AB. Eso se llama herencia codominante, que el ejemplo de herencia codominante, los dos se expresan, pero sin mezclarse. Miren la diferencia entre codominante y, entre codominante y herencia intermedia. En la herencia intermedia se mezclan los dos. En la codominante, los dos dominan por igual, pero no se mezclan. Por ejemplo, en las plantas voy a tener
un individuo que tenga, o una planta que tenga flores, se mezcló las rojas con las blancas y vamos a tener unas rojas chispeadas con blancas. Los dos dominaron, los dos se expresaron, pero no se combinaron como en las flores rosas. No, no se mezclaron. ¿Ya? Igual pasa con el grupo ABO. Con nuestro grupo sanguíneo, el grupo sanguíneo ABO, nosotros podemos tener la mezcla de un papá del grupo A y una mamá del grupo B y los dos pueden dominar por igual y podemos tener niños con grupo sanguíneo AB. No se mezclan, pero están ahí los dos antígenos. Están ahí, dominan por igual. Ya sabemos, ya habíamos adelantado qué cosa es un genotipo, ya habíamos adelantado qué es un fenotipo. Un genotipo, acuérdate, es el conjunto de alelos que tiene un individuo para algunas características. Los genes que tiene, las características, eso es el genotipo. El fenotipo es lo que se va a expresar, lo que tú ves, ya es el carácter que se manifiesta. Por ejemplo, acá tenemos un individuo con ojos oscuros, acá. ¿Por qué? Porque acá el que se expresó fue el alelo dominante. Nosotros acá vemos el ejemplo, el de ojos oscuros es la letra mayúscula. Si yo tengo un individuo con un carácter de ojos oscuros, de un carácter dominante y un recesivo, el que se expresa es el dominante. Entonces, ya que yo tengo que el dominante es ojos oscuros y ojos claros es el recesivo, el que se va a expresar un individuo con ojos oscuros. El fenotipo, ¿cuál sería? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería el fenotipo? Individuo con ojos oscuros. Muy bien. ¿Y el genotipo? Dominancia de los ojos oscuros sobre los ojos claros. Heterocigoto. Sería heterocigoto. Muy bien, sería heterocigoto. ¿Ven la diferencia? Miren bien la diferencia porque esto es básico para hacer los ejercicios. Entonces, acá yo tengo un individuo heterocigoto y acá, esto sería mi genotipo. ¿Ya qué tipo de alelos tiene? Homocigoto, heterocigoto. Ese es el genotipo. Pero puede ocultar lo que le sale arriba del genotipo porque no se puede leer. ¿Ahí? Sí, por favor, gracias. Ya. Entonces, el genotipo vendría a ser los alelos que tiene un individuo, ¿ya? Lo que tiene en sus genes. En cambio, el fenotipo es lo que se expresa, lo que vemos, que es el resultado del genotipo más el ambiente. El fenotipo, lo que yo te veo físicamente a ti, ¿ya? Eso es el fenotipo. Cuando yo te veo, si yo veo una chica de cabello ondulado, tez morena, ojos claros, ese es su fenotipo. ¿Ya? Si veo una señorita de repente alta, ese es su fenotipo. Su genotipo vendría a ser cómo son las características de sus alelos en sus genes, que podrían ser homocigotos, podrían ser heterocigotos. ¿Está bien? ¿Podemos ir avanzando? Miren aquí. Genotipo, el genotipo, acá ustedes lo ven, es un heterocigoto. Así lo escribiría el genotipo. Y el fenotipo vendrían a ser los ojos oscuros. Tú tienes que poner qué alelos son estos heterocigotos. Tú puedes usar cualquier letra a la hora de expresarlo. ¿Ya? Tú puedes usar cualquier letra. Herencia dominante. Vamos a comenzar. Herencia dominante. La herencia dominante son las que se heredan genéticamente, ¿ya? Nosotros vamos a tener, si dos genes que tenemos, uno sea dominante y uno recesivo, el que se va a expresar es el dominante. ¿Alguno de ustedes en esta clase tiene miopía? ¿Alguno usa lentes? Cuéntenme, ¿alguno? ¿Alex? No. ¿Quién es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Alex. ¿Alex? Alex, hola Alex. Alex, Cuéntame. entonces tú eres miope. Te han dicho que tienes miopía. Sí, miopía y astigmatismo. Ya, y cuéntame, en tu caso, ¿tu papá o tu mamá usa lentes?
Mi papá, pero es solo por la edad. Ya. ¿La familia de tu papá usa lentes? Sí, también. ¿Has visto jóvenes en la familia de tu papá que usen lentes? No, eso sí no. Solamente en los adultos. Porque Sí, ya tienen. una cosa es presbicia. Presbicia es ya por la Sí, edad, las personas no ven de cerca, ¿ya? Y sí, pues. miopía, tú sabes que es no ves de lejos, ¿no? En la presbicia usualmente comienza después de los 40, 50 años, que la persona ya no ve de cerca y tiene que usar lentes para leer, ¿ya? Pero en la miopía, es una enfermedad de herencia autosómica dominante. Alex lo tuvo que haber heredado de alguno de sus papás, ¿ya? Alex lo tuvo que haber heredado. De repente no se expresó mucho su patología, pero de todas maneras ha tenido que haberlo heredado de alguno de sus progenitores, bien de mamá o bien de papá. Vamos a suponer que su papá es el que tenía el gen para la miopía. Pero lo más probable, Alex, ¿tienes hermanos? Una hermana, pero tampoco es miope. No es miope, ya. Lo más probable es que su papá no sea un individuo para la miopía homocigoto. O sea, él debe ser algo así. O sea, debe ser un heterocigoto. Debe ser heterocigoto. Porque tiene una hermana, Alex, que no ha expresado la enfermedad. Y la mamá, acuérdate que dominante, la miopía es una enfermedad dominante. El alelo va con letra mayúscula. Cuando hacemos los ejercicios, yo les voy a ir orientando respecto a esto de qué letra vas a usar. Entonces, para la miopía es hereditaria. Ya se estudió genéticamente que la miopía es hereditaria y es una enfermedad de herencia autosómica dominante. Lo más probable que en el caso de Alex, su papá para la miopía, para este alelo, sea heterocigoto, lo más probable. Y la mamá no es miope, tu mamá no usa lentes, ¿no? No, solamente por presbicia. Entonces su mamá es así. Su mamá es así, no es miope, ¿ya? No es miope. Entonces yo abro mi cuadrito, miren acá, vamos a usar la tabla de Punnett y vas a poner las características de mamá a un lado y las características de papá a un lado. Vamos a poner acá papá, mamá. Acá vamos a poner a su papá, es heterocigoto y su mamá es homocigoto. Ustedes combinan, acá voy a tener una letra mayúscula, primero coloquen las mayúsculas, luego la minúscula, acá voy a tener, si combino, un ratito, si combino este con este, voy a tener dos letras minúsculas. Acá tendría que poner dos letras minúsculas. En este cuadrado voy a colocar la combinación de este con este. Voy a tener A mayúscula con A minúsculo. En este cuadradito voy a colocar la combinación del de acá con el de acá. Súper fácil, ¿no? Esto es de colegio. Entonces, ¿qué salió? Salió que acá el 50% de los individuos de la combinación en la familia de Alex, su mamá y su papá, 50% van a ser miopes. Miren, estos son los miopes, los que tienen una letra mayúscula. Acuérdate que en la enfermedad dominante, solo si tienes uno de los alelos, vas a hacer la enfermedad. Acá, miopes. Estos que estoy señalando son los hijos que van a nacer miopes. Si tú te das cuenta, al final cuando yo combino tengo 4 individuos que me salen. ¿Qué quiere decir? Que tengo 50, o sea, la mitad, ¿no? La mitad son miopes. 50% de posibilidades que me salgan miopes. Y 50% que me salgan no miopes. Si tú te das cuenta, miren acá el cuadro para reforzar esto, de repente estoy avanzando muy rápido, cuando yo tengo estas dos características, por ejemplo, si tengo dos letras mayúsculas van a ser homocigotas, dos letras minúsculas van a ser homocigotas, esto significa heterocigoto.
¿Quiénes de estos son miopes? Los miopes son los que tengan alguna letra dominante, o sea, alguna letra mayúscula. Por ejemplo, el de acá, de todas maneras saldrían miopes. Este genotipo, de todas maneras, su fenotipo sería miope. Miren acá, genotipo, veo acá homocigoto. Fenotipo, miope. Cuando yo te diga qué fenotipo es, miope, me tienes que decir. O sea, lo que se expresa, lo que vemos. Acá, las dos letras son homocigotas. Acá va a ser normal, no tiene ninguna dominante, es un no miope, no miope, su fenotipo es no miope. Acá tengo las dos letras diferentes, una mayúscula y una minúscula. Esto es un heterocigoto. Los heterocigotos, si tienen un alelo que tenga la enfermedad, lo hará, es miope. Entonces, la única manera que Alex tenga una hermana sana es de que su papá haya sido heterocigoto, para la hora de combinar haya tenido niños sanos. Miren acá. Ya por eso yo le decía, la única manera es que su papá sea heterocigoto. Miren aquí. Entonces, acá yo tengo que 50% en la combinación de su mamá y el papá de Alex, cuando se casaron los dos, cuando se combinaron, por cada embarazo van a tener 50% de posibilidades de tener hijos miopes. Eso es fenotipo. Y 50% no miopes, también hablo de fenotipo. Cuando yo les diga cuál es el resultado de su genotipo, ¿qué me dirían? ¿Alguno de ustedes se lanza a decirlo? Sí, el 50% son miopes y el otro 50% no son miopes. Ya, eso es el fenotipo. Muy bien. ¿Y el genotipo? Que 50% son heterocigotos dominantes. Ajá. Y homocigotos recesivos. Y 50% son homocigotos recesivos. Muy bien. Si me dices homocigotos, ya con eso me dijiste bastante. Muy bien. 50% heterocigotos y 50% homocigotos. Entonces, ¿se entendió esto o lo vuelvo a repetir? ¿Alguno no lo entendió? Nosotros vamos a usar letras para los ejercicios, ¿ya? Nosotros vamos a tener caracteres que vamos a estudiar en los genes, en los alelos. En tu cromosomas, tú sabes de que se unen los cromosomas homólogos y cada uno va a tener un carácter, un alelo. Voy a tener alelo para los ojos, color de ojos, para el color de cabello, para el color de piel, etc. Pero también voy a tener alelos que van a dar algunos tipos de patologías como la miopía. La miopía es de carácter autosómica dominante. Tengo que tener uno de los alelos que exprese, que tenga la enfermedad para hacerla. ¿Alguien ha escrito, creo, en el chat? ¿Alguien lo puede leer, que no puedo leer acá? Si hay algún mensaje me lo leen, por favor, porque no puedo leerlo. ¿Alguien ha escrito algo? No, a mí no han escrito nada. Han levantado la mano. Ah, ya. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien quiere hablar? Hable nomás. Sí, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Doctora, una consulta. En el caso que estoy viendo de la miopía, la dominancia es un heterocigoto, pero en cuanto a la dominancia puede ser por un homocigoto, por ejemplo, alguien que tenga las dos, la dominancia en el abuelo, para que se pueda retirar a un recesivo, debería pasar, entiendo yo, con ese cuadro por lo menos 2 generaciones. En algunas ocasiones sí. En algunas ocasiones para que ya no exprese. Por ejemplo, acá Alex, cuando tenga su señora si es miope va a tener mayor posibilidad, pero si de repente su señora no es miope, sus hijos van a expresar cada vez menos la enfermedad. ¿Ya? Alex va a tener las mismas posibilidades realmente, porque Alex es heterocigoto. La que no tiene posibilidades para hacer la enfermedad es la hija. La hija ya no va a ser, solo si se combina con una persona que es miope. Alex tiene la misma posibilidad que su papá. Alex es así. Alex es heterocigoto. Alex, de todas maneras, tiene que ser heterocigoto para la miopía. O sea, Alex
cuando tenga hijos tiene 50% de probabilidades de que sus hijos tengan miopía. Ya 50%. La miopía no es una enfermedad grave, ¿no? Pero sí, mientras más generaciones tengas, en la enfermedad dominante, o sea, si tú tienes un alelo, vas a tener la posibilidad de que tus hijos lo tengan, de todas maneras. ¿Ya? Pero en la enfermedad recesiva, en la enfermedad dominante, no te saltas generaciones, ¿ya? A diferencia de la recesiva. No sé si tu pregunta va a eso. En la enfermedad dominante, cuando hagamos cuadros de generaciones, tú te vas a dar cuenta que en la dominante no va a saltar generaciones, siempre se va a expresar en todas las generaciones. Si una familia ya tiene ese gen, va a seguir. En cambio, en la recesiva sí vamos a saltar generaciones. Tú vas a ver que el abuelo tiene y de repente el hijo no lo tiene, pero el nieto sí lo tiene, pues, ¿no? El nieto sí lo tiene, sí salta generaciones en la recesiva. En la dominante no salta generaciones. Vamos a hacer ejemplos para poder entender esos casos. En los grupos sanguíneos vamos a tener una codominancia. ¿Ya? Una codominancia es lo que habíamos hablado. O sea, se expresan los dos, pero no las combinamos. O sea, no se mezclan. O sea, los dos se expresan por igual. ¿Ya? Los dos se expresan por igual. En el caso del grupo sanguíneo, nosotros sabemos de que tenemos individuos que pueden ser del grupo A, del grupo B y del grupo O. En el grupo O no tienen antígeno. Ven acá, son del grupo O. Nosotros le decimos a los grupos O los recesivos. Los dominantes vienen a ser el grupo A, el grupo B. Entonces, si yo tengo en el grupo A, en el grupo B, yo puedo tener diferentes tipos de presentaciones en lo que es el genotipo. Yo puedo tener esta presentación, que quiere decir que acá tienen los dos alelos A. O puede ser que tengamos, o puede ser que tengamos, o puede ser que tengamos esta presentación. En esta presentación tiene un alelo A y el otro alelo 0. Alelo A y alelo 0. En lo que es grupos sanguíneos, el que no tiene el antígeno le llamamos 0. El de acá se va a expresar el dominante. Te dije que el O es recesivo. El dominante en este caso sería A. ¿Qué grupo saldría? Saldría del grupo A. Acá yo puedo tener individuos que sean dos del grupo B. Mira acá, dos alelos del B. ¿Qué grupo se expresa? El B. Este va a ser del grupo B. En cambio, si yo tengo un alelo del grupo B y un alelo del grupo O, quien se va a expresar es el dominante. En este caso sería del grupo B. En algunos casos, la mayoría de los peruanos, por ejemplo, somos del grupo O. Si yo le pregunto a ustedes qué grupos son, la mayoría me va a decir que son del grupo O. Yo también soy del grupo O. Nosotros genotípicamente somos así, en nuestro grupo sanguíneo. Nosotros genotípicamente somos así. No tenemos acá ni el antígeno A ni el B. Nosotros solo tenemos esto. Entonces somos del grupo O. ¿Ya? El grupo O, acuérdate que es recesivo. Nosotros podemos tener la posibilidad de que tengamos un alelo del grupo A y un alelo del grupo B. Si tenemos estos casos, el grupo va a ser AB. Esto es codominancia. Codominancia es cuando tenemos los dos que son dominantes, que en el ser humano el ejemplo es en los grupos sanguíneos, que yo les decía. En los grupos sanguíneos vamos a expresar los dos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener realmente cuatro tipos principales de sangre, que vendrían a ser A, B, O y AB. ¿Ya? Esos son los 4 tipos que vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, vamos a tener que que en los grupos sanguíneos vas a encontrar estos tipos. Estos son los 4 fenotipos que vas a encontrar, bien del grupo A, bien del grupo B, bien del grupo O bien del grupo AB. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, puedo tener un individuo que sea A, que sea A puro,
que sea un A homocigoto. Así sería, ¿ya? Este es un A donde tienen los dos, así yo te digo que tiene los dos alelos A, lo colocaríamos así. Si yo te digo que esta persona se combina con una persona del grupo O, la única manera que sea del grupo O sería así. Acuérdate que para el grupo O vamos a colocarlo con letras minúsculas y no tiene antígeno, tiene un antígeno 0, ¿ya? Por eso es que no le coloco nada. Acá no le colocas nada. Acá tiene antígeno A, el otro tiene antígeno B y acá no tiene ninguno, antígeno 0. Entonces, a la hora de combinarlo, yo voy a hacer mi cuadro de Punnett. Combino y voy a tener este resultado. ¿Cuántos salen del grupo A? Fenotipo, a ver, dígamelo por favor con audio porque no puedo leerlos. Fenotipo sale 100% del grupo sanguíneo A. Sería todo, profesora. Todos serían del grupo A, todos. ¿Ya? Todos saldrían del grupo A, ¿no es cierto? Todos saldrían del grupo A, homocigotos o heterocigotos. Heterocigotos. Uh-huh. ¿Alguien está escribiendo algo? ¿Alguien quiere comentar? Acuérdense que cuando estoy en esta pantalla no puedo ver los mensajes, chicos. Vamos a hacer otro ejercicio. Acuérdate que acá sí puede haber codominancia, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo uno del grupo B, pero que es heterocigoto. Y este señor se casa con una señora que es del grupo O. ¿Está bien? Es del grupo O. La única manera de poner un grupo O es así. Acuérdate, no tiene antígeno, es un antígeno 0. Lo coloco así y es recesivo. Lo coloco así. Yo voy a colocar para un lado al señor del grupo B heterocigoto y la señora para el otro lado. Si quieres puedes colocar la mujer arriba y la mujer abajo como tú desees a la hora de hacer el cuadro, no hay ningún problema. Ya, cuéntenme, ¿qué pasó acá? ¿Está bien lo que yo he colocado? ¿Entienden por qué he combinado acá I, B? Y acá, este es I minúscula, ya, mi letra, disculpen. Acá yo combino este con este, este con este, este con este y este con este. Al final, ¿qué tenemos? Con audio, por favor, alguno de ustedes. ¿Cuál es el fenotipo? 50% heterocigoto y 50% homocigoto. Ya, eso sería en genotipo. Muy bien. Y el 50% son de grupo sanguíneo B y el otro 50% son de grupo sanguíneo O. Muy bien. Muy bien, ese es el fenotipo. El fenotipo es lo que expresamos. ¿Ya? Entonces, acá 50% nos saldría heterocigotos, 50% homocigotos. Estos son homocigotos. 50% son del grupo B y 50% son del grupo O. Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, es del grupo O y su mamá o su papá son del grupo B, es esta combinación. Esto pasó. ¿Ya? Esto es lo que pasó. Entonces, si tú te das cuenta, nosotros acá, en este caso todavía, eso no es un ejemplo de codominancia, no vamos a hacer un ejemplo de codominancia para poder entender esto de la codominancia. Ahora vamos a combinar algo diferente. Vamos a combinar a alguien del grupo A con alguien del grupo B. Pero estos van a ser dominantes. Si yo te digo dominante, si yo te digo que son homocigotos, tendría que ser así, de todas maneras. Si te digo que son homocigotos, uno del grupo A y uno del grupo B, y los dos homocigotos serían así. Si yo te digo, el señor es del grupo B, pero es heterocigoto, tendría que ser así, ¿no es cierto? Listo. Tengo una señora que es del grupo A
y un señor que es del grupo B, pero este señor sí es heterocigoto. Vamos a ver qué pasa. Acá yo tengo uno del grupo A, B. Acá van a ser, acá tengo la posibilidad de que me salga una B. Estos son probabilidades, ¿ya? No quiere decir, o sea, por ejemplo, en la familia de Alex, que hay miopía, hay 50% de probabilidades que salgan miopes y otro 50% que no salgan miopes. Ahí está su hermana de Alex, que no es miope. Esas son posibilidades. En cada embarazo tienes esa posibilidad. No quiere decir que si la señora tiene 4 hijos y 2 ya salieron miopes, los otros 2 ya no van a salir miopes. No. En cada embarazo tienes esa posibilidad. Ahora, en los grupos sanguíneos sucede igual. En cada embarazo tenemos esa probabilidad. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Cuántos salieron del A? ¿Cuántos salieron del B? ¿Cuántos O y cuántos AB? Cuéntenme. Genotipo. A ver. 50% heterocigotos. Sí. A ver, ¿cuántos saldrían homocigotos y cuántos heterocigotos? Sería un heterocigoto dominante para el grupo sanguíneo A y una codominancia en el Claro, 50%. acá 50% en el fenotipo van a ser del grupo A, 50% van a ser del grupo AB. AB, ¿qué quiere decir? Ya te dije, en cada embarazo tiene esa probabilidad, en cada embarazo. Acá nos han salido, si te das cuenta, acá 50% son codominantes, ¿no? 50% son codominantes. Los dos dominan por igual, y 50% son heterocigotos. Si tú ves, ahí tenemos acá son heterocigotos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? Para seguir avanzando. ¿Alguien está escribiendo algo? Por favor, alguien léalo si no pueden, si no tienen audio. Doctora, buenos días. Una consulta. Estamos hablando de manifestaciones genéticas, pero mi consulta es si también se puede utilizar este cuadro para lo que son identificación de enfermedades hereditarias degenerativas, como diabetes, artritis. ¿También se aplica ese tipo de cuadros? No, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a tener diferentes tipos de enfermedades. Vamos a tener distintos tipos de enfermedades, ¿ya? Algunas, cuando veamos las siguientes clases, tú te vas a dar cuenta. Hay algunas enfermedades que son de herencia mendeliana, que son de herencia. Te voy a enseñar un cuadrito para que se te haga más fácil. Un ratito. En la clase anterior hablamos justo de este tema, un minuto. Nosotros tenemos distinto tipo de enfermedades, distinto tipo de patrón de herencia. Hay enfermedades que se comportan con herencia autosómica dominante, recesiva y ligada al cromosoma X. Hay otras enfermedades que son enfermedades cromosómicas, ¿ya? Cromosómicas en el número, ¿ya? Con patología en el número y también patología estructural, que es otro tipo de enfermedades. Hay otro tipo de enfermedades, ahorita vamos a ver acá, te voy a enseñar un cuadrito donde te va a ayudar para ver el tipo de enfermedades. Por ejemplo, en lo que es diabetes, ya se estudió qué tipo de enfermedad es, en qué cromosoma está, ¿ya? Es este cuadro que está acá. Nosotros vamos a tener distinto tipo, en lo que es enfermedad genética, vamos a tener mendelianas. Las mendelianas son las que estamos hablando, dominantes, recesivas, ligadas al cromosoma X, las que vamos a hablar el día de hoy. Hay otras que son de herencia multifactorial. En esas está la diabetes y la presión alta. ¿Ah? Las diabetes. Por ejemplo, tú puedes tener genéticamente la posibilidad de hacer diabetes. Ya se estudió en qué cromosoma está la diabetes. Pero ¿qué pasa? Si de repente tú haces ejercicio, de repente tú comes sano, hay menos posibilidades de que hagas la enfermedad. También tiene que ver mucho el ambiente. Son herencia multifactorial. Hay otras enfermedades que son las cromosómicas que hemos estudiado en la clase anterior, que pueden ser alteraciones cromosómicas en número o estructurales. Ahí vienen las trisomías, vienen también las monosomías, etcétera. Las delecciones en lo que es estructura, las que vimos en la clase anterior. Y hay otras enfermedades que son de patrón no mendeliano,
no siguen un patrón mendeliano, hay mutaciones, hay repetición de tripletes, mutaciones en el DNA mitocondrial. Entonces, por ejemplo, la diabetes estaría acá, en este caso. Es diferente a las enfermedades de transmisión mendeliana, que no son todas las enfermedades. Entonces, nosotros, por ejemplo, la condroplasia, el enanismo. El enanismo es una enfermedad de herencia autosómica dominante. Va acá, acaba, en enfermedades mendelianas. ¿Qué quiere decir? Si yo te digo dominante, ¿qué quiere decir? Que si tiene uno de los alelos con la enfermedad, va a expresar la enfermedad. ¿Ya? Entonces, acá, si yo te digo, hay algunas enfermedades que ya se estudió, que ya se vio si es dominante, si es recesiva, o sea, si son de patrón mendeliano. Hay otras enfermedades que no son de patrón mendeliano, que son cromosómicas. Por ejemplo, ya sabes, Down, Patau, Edward, lo que hemos estado estudiando, el Klinefelter. Esas enfermedades son enfermedades cromosómicas. ¿Ya? El síndrome de Cri-du-Chat también es cromosómica, es una alteración en el brazo corto del cromosoma 5, es una delección. Entonces, hay distintos patrones de enfermedades. Entonces, ahorita lo que estamos estudiando son las de patrón de herencia autosómica. Y estamos viendo de que hay, en algunos casos puede haber codominancia. ¿Está bien? Sí, doctora, muchísimas gracias. Dentro de las enfermedades, los tipos de herencia que estamos estudiando hoy día, vamos a ver la de herencia autosómica. Dentro de las autosómicas podemos tener la dominante y la recesiva. Podemos tener herencia ligada al cromosoma X, o sea, enfermedades que se van a dar dentro de nuestro cromosoma X. Y también hay herencia ligada al cromosoma Y. Obvio que la herencia ligada al cromosoma Y lo van a padecer, lo van a heredar los varones, porque nosotras no tenemos el cromosoma Y, ¿no? Hay otra herencia que es mitocondrial. Vamos a ver que hay tejidos de consumo de alta energía que van a estar alterados en el sistema nervioso, en el sistema muscular, ese tipo de enfermedades. Vamos a hablar un poco de Mendel. Todos nosotros ya en el colegio hemos conocido a Gregor Mendel. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Gregor Mendel, chicos? Rapidísimo, que no tenemos mucho tiempo. ¿Quién fue Gregor Mendel? Ya sé. ¿El padre de la genética? Muy bien, es el padre de la genética. Hizo diferentes estudios en guisantes, en arvejas, para ver los tipos de herencia, ¿no? ¿Qué más fue? ¿Qué cosa hacía Mendel? Era un monje, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? Ver los expositores que son expertos en Mendel hoy día. Acá Mendel, ¿ya? Mendel lo que nos ayudó es ver a los patrones de herencia. Mendel lo que hizo fue combinar para ver qué ocurre en la herencia, es decir, qué proceso de transmisión, qué características tienen los papás con los hijos. Dio leyes, la primera ley, la segunda ley, la tercera ley. La primera ley nos hablaba de la uniformidad, ¿ya? Habló también de la ley de la segregación, que viene a ser la segunda ley. Y la tercera ley habló del principio de transmisión independiente. Esta de acá es la tercera ley. Esta de acá es la segunda. La primera ley nos habla de la uniformidad. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué cosa hizo Mendel. Entonces, Mendel, te estoy hablando del año 1800, él nació en el año 1822. Falleció en el año 1884, hace un montón de años, ¿ya? Imagínate, cuando ni siquiera todavía teníamos el genotipo y todas las cosas que nosotros conocemos. Para nosotros ya es más sencillo porque ya tenemos bases, ¿no? Él no tenía esas bases que nosotros tenemos. Gregor Mendel, que era un monje, un científico austriaco, que lo consideramos como el padre de la genética, como ustedes muy bien dijeron, fue el que descubrió los principios básicos de nuestra herencia. Nos ayuda hasta el momento. Hizo experimentos en su jardín y vio qué es lo que pasó. Entonces, Gregor Mendel nos ayudó. Y como, imagínate, en el año 1800, que todavía no teníamos todo lo que nosotros tenemos ahora, no teníamos los microscopios que tenemos, todas esas cosas, no teníamos nada. ¿Ya? Entonces, gracias a él, gracias a los experimentos, a lo que observó, ¿ya? Nosotros hablamos ahora de genética, ¿ya? Entonces, vio
él estudió características de sus guisantes, empezó a ver, algunos eran amarillos, algunos eran verdes, empezó a hacer experimentos, vio experimentos en una generación, en la siguiente generación, en diferentes generaciones y veía qué está pasando acá. Veía que no solamente tomó el color, también vio que algunos eran lisos, que algunos eran rugosos y empezó a hablar de las leyes, empezamos a dar nosotros los principios de Mendel, las leyes de Mendel, que nos ayuda para entender algunos patrones de herencia. Entonces, yo les decía que teníamos la primera ley, la segunda ley, la tercera ley, ¿ya? Nosotros vamos a ir viendo que Gregor Mendel, ¿ya? Dio, por ejemplo, la primera ley, la ley de la uniformidad, creo que lo he puesto más adelante. Un poco desordenadas las diapositivas, disculpen. Ahorita vamos a hablar de estos ejercicios, vamos a hablar de Mendel y de ahí nos vamos a hacer los ejercicios que todos que están acá. Y acá está. Entonces, como yo les decía, miren acá, Mendel, padre de la genética, cuando nace en 1822, ¿ya? Y la familia de él era campesina y entró a un monasterio, ¿ya? Fue sacerdote este señor y estudió, hizo cruzamientos de las plantas, los guisantes, en donde en el monasterio empezó a hacer sus estudios. Y entonces nos da las leyes de Mendel. La primera ley es la ley de la uniformidad, de la ley de la uniformidad de los híbridos, de la primera generación. Al cruzar una raza pura en una especie con otro individuo también de raza pura, ¿qué va a pasar? La descendencia de la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente iguales. Eso es lo que nos dice. Todos van a ser iguales cuando son los dos, cuando son puros. ¿Ya? Cuando son puros, ¿ya? Eso se llama ley de la uniformidad. Todos son iguales al final. ¿Ya? Cuando yo combino en la primera ley, la ley de la uniformidad de los híbridos, en la primera generación, esta es la primera generación, cuando yo los combino, ¿qué vamos a pasar? Todos son iguales. Miren acá. Yo combino, tengo una semilla de color amarillo pura y combino con otra semilla de color verde pura. Las voy a combinar. Ya sabemos el resultado, ¿no? El resultado es que las cuatro, amarillo es dominante en este caso, si tú te das cuenta, por el dibujo que te han puesto al costado, el amarillo es dominante. ¿Cuántos saldrían amarillos? ¿Cuántas semillas saldrían amarillos, doctores? Rápido. Las 4 semillas. O sea, El 100%. El 100%. 100% de la primera generación van a ser iguales. El 100% van a ser iguales. Ley de la uniformidad. Eso es lo que nos quiso decir Mendel con su experimento. Entonces él estaba ahí, empezó a hacer estudios y vio, combino mis amarillas y mis verdes. ¿Y qué pasó? Todas me salieron amarillas. ¿Por qué todas salieron amarillas? Se dio cuenta que el 100% salieron amarillas. Ley de la uniformidad. Todas son iguales. Ley de la uniformidad. Luego, entonces, después hizo otro cruce, pero el cruce lo hizo con estas, con el resultado de la primera generación. Hizo la segunda ley. La ley de la separación o disyunción de los alelos. Acá Mendel tomó estas semillitas, resultado de la primera generación, de la combinación de estos puros, ¿ya? Los combinó. Miren acá, combinó 2 semillas de la primera generación. ¿Y qué pasó acá? Acá Mendel se dio cuenta que acá ya no salieron todas puras. Acá no salieron todas puras. Por eso hablamos de la separación o la disyunción de los alelos. Si yo combino, miren acá, ¿cómo saldría mi segunda generación? ¿Qué me dicen? ¿Cómo saldría el fenotipo? Saldría 75% amarillas y 25% verdes. Sí, muy bien.
todos creíamos que ya habíamos perdido el color verde de las semillas a la hora de combinarlas, pero no, en la segunda descendencia salió, segunda ley de Mendel, la ley de la separación o disyunción de los alelos. Acá se expresó ya en la segunda generación. Esto que habíamos pensado que había desaparecido, el color verde, ya se expresó, se manifestó en nuestra segunda generación. Salieron, si tú te das cuenta, es porque estas son heterocigotas, ¿no? Esto nosotros ya lo sabemos, ¿no? Pero acá acuérdate de Mendel, en los años donde todavía no se había hecho los estudios de los alelos. Y miren, se dan cuenta de que se expresó la enfermedad, ¿ya? Se expresó el color verde de las semillas, se expresó. Pensamos que había desaparecido, pero no, ahí la tenemos. Esta es la segunda ley de Mendel, ¿ya? Entonces, acá, vamos a ver un ratito, ¿dónde está? Un ratito, chicos. Y en la tercera ley de Mendel, ya es la ley de la independencia de los caracteres. ¿Quiénes combinó acá en la tercera ley? Miren acá vamos a comenzar. En la tercera ley se cruzan dos caracteres distintos, ¿ya? Acá no solamente vamos a usar lo que es amarillo, también vi otra característica de los guisantes, que es liso o rugoso. Acá combina dos características distintas. Por eso nos habla la ley de la independencia de los caracteres. Vamos a ir viendo que va a cruzar plantas amarillas puras con lisas puras. Los combina con verde, que ya sabemos que el verde es recesivo, y rugoso. En este caso el rugoso también es recesivo y liso es dominante. Los combinó. ¿Y qué pasó? Pasó igual que en la primera ley de Mendel. Toda la generación salieron iguales, todas son igualitas, miren acá. Todas son iguales. ¿Por qué? Si tú combinas, mira, A con A, va a salirte una A mayúscula, A minúscula, igual. Si combinas, te van a salir todos A mayúscula, todos te van a salir heterocigotos para el color. Si yo hago mi cuadro de Punnett, me van a salir todos heterocigotos. Pero el que se va a expresar va a ser el amarillo. Tú sabes que si tiene uno dominante, es el que se expresa. Entonces, 100% me salieron amarillos. Y en lo que es liso y rugoso, 100% me salieron lisos. Todos salieron lisos. Porque combiné, si yo hago mi cuadro de Punnett con la característica de liso y rugoso, liso es dominante y liso es recesivo. Estamos hablando de acá seres puros. Todo es dominante. Todo es homocigoto. Combino B mayúscula con B minúscula, combino B mayúscula con B minúscula. ¿Qué quiere decir? Que todos me salieron amarillos lisos. Pasó igual que en la primera generación, pasó igualito, igualito. Entonces, acá todos los salieron amarillos y todos son lisos. Estos son la primera generación, pero después igual cruzó esta primera generación. La cruzó. Miren acá. Cruzó las semillas amarillas lisas que me salieron en la primera generación, pero acuérdate que ya son heterocigotos. Ya son heterocigotas, miren acá. Vamos a hacer nuestro cuadro de Punnett. Este cuadro de Punnett, cuando son dos características, es mucho más grande. Miren, observen, no se mareen. Vamos a colocar acá una característica, el color, y la otra, cuando hagas el cuadro de Punnett, miren acá, tú ya sabes que me salieron puros heterocigotos, ¿no es cierto? En la primera generación. Entonces, acá ahora el cuadro de Punnett va a ser mucho más grande porque no solamente voy a ver el color, sino también si es rugoso o es liso. Entonces, voy a combinar. Acá tengo una semilla amarilla lisa, otra semilla amarilla lisa. Las dos características son heterocigotas. Voy a colocar en el cuadro el primer alelo con el primer alelo de la otra característica. Entonces acá en este caso sería AB. De ahí el segundo alelo con el segundo alelo. Ven acá, perdón, de cada uno combinas. Acá yo tengo, si yo separo, voy a separar uno por uno. A lo voy a combinar con B, A lo voy a combinar con B, este A lo voy a combinar con este B
y este A con este B. Acá tenemos esto. Repito, cuando ustedes hagan una tabla con dos características, es una tabla mucho más larga. Entonces, lo que yo voy a hacer es combinar este con esta característica que está acá con esta con esta con esta y esta con la de acá. No sé si me entendieron. Entonces, lo que yo voy a hacer es combinar esta característica, este alelo dominante con el B, luego este con el de acá, este con este y este con este. Igual acá, este con este que está acá, este alelo con este alelo con este alelo y este alelo con este alelo. Y tenemos este cuadro. En un lado voy a colocar estas características que me salieron y en el otro lado voy a colocar las otras características. Y cuando las combino, miren acá mi cuadro, me van a salir un cuadro grande, con diferentes características, ¿no? Entonces, miren acá, yo voy a combinar y me va a salir acá A con A mayúscula, B con B mayúscula, eso sería amarillo liso. Acá, y acá todo homocigoto, todo puro. Acá me voy a tener que va a salir un A mayúscula a la hora de combinar y un B mayúscula con un B minúscula. Acá sería un amarillo con verde. Ya, perdón, amarillo con... Sí, saldría también liso, pero heterocigoto para lo que es liso, si tú te das cuenta. En el siguiente, miren acá, saldría amarillo y liso también. Amarillo liso, pero heterocigoto para el liso. Acá saldría un amarillo rugoso, acá sí se expresaría, por eso habla de acá de la ley de la independencia de los caracteres. Acá sí saldría un amarillo rugoso. Acá ya saldría un verde, mira acá, verde, liso, amarillo, ¿qué tipo? Liso, amarillo, rugoso, verde, liso y verde rugoso. Entonces se dio cuenta en la tercera ley de Mendel, ¿ya? Acá vio, cuando hizo la transmisión de los factores hereditarios, vio de acá, empezó a chequear, ¿ya?, la expresibilidad de cada uno de los caracteres, ¿ya? Vio que eran independientes, concluyó acá que son heredados de forma independiente unos de otros. No existe una relación entre ellos. Por lo tanto, acá el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Solo se cumplen, esto se va a cumplir, ¿ya? Por ejemplo, acá con las semillas, ¿no? Cuando hizo la combinación, hizo este experimento y se dio cuenta que ya en las siguientes generaciones se expresaban los caracteres que estaban guardados aquí. Entonces, acá es una ley donde nos va a ayudar para entender un poco lo que es los patrones de herencia, ¿no? Entonces, en conclusión, primera ley nos habla de la uniformidad. Dos organismos homocigotos, uno de ellos domina y el otro es recesivo, entonces todos van a salir iguales. En la segunda ley, ¿ya?, en la segunda ley de Mendel, acá ya se expresó, se expresan los caracteres que estaban guardados, ¿ya? Acá se manifestaron recién en la segunda generación, ley de la separación o disyunción de los alelos. En la tercera ley, acá se dio cuenta que la herencia es independiente de los caracteres. Acá hizo el estudio de dos características, amarillo, liso, pero los dos eran, primero agarró raza pura y luego ya lo hizo con el resultado de la primera generación, que salieron lisos, amarillos, pero heterocigotos. Vamos a seguir avanzando y vamos a entender mucho más.
En la práctica vamos a hablar más de Mendel y más sobre los experimentos que hizo. Ya es el tema que nos toca en la práctica. Esto ya hemos hecho. Un ratito. Ya. Seguimos. Ya entendimos que bien, todo esto ya lo sabes, qué es fenotipo, los grupos sanguíneos. Habíamos visto, estábamos hablando, después vamos a hablar del árbol genealógico. Vamos a hablar de la herencia autosómica dominante. La herencia autosómica dominante es lo que ya habíamos hablado en la miopía, ¿se acuerdan? Tenemos que tener uno de los alelos con la patología y hacemos la enfermedad en la herencia autosómica dominante. Su transmisión es vertical, ¿ya? Es vertical. No, acá no va a haber salto de generaciones. En la herencia autosómica dominante no se va a saltar generaciones. Entonces, si yo veo un árbol genealógico donde todas las generaciones están afectadas, tengo que pensar en una herencia autosómica dominante, ¿ya? En la herencia autosómica dominante no se salta generaciones, acuérdate. Entonces, acá significa que si la afección está en uno de los genes, va a hacer la enfermedad. Cada vez que yo combino, yo voy a tener un 50% de posibilidades de hacer la enfermedad, ¿ya? Entonces, acuérdate, cada vez que yo combino en una herencia autosómica dominante hay una posibilidad de 50%. Entonces, hay enfermedades que tienen un patrón de este tipo de herencia. Por ejemplo, uno es la miopía. Otro es la polidactilia postaxial. La polidactilia postaxial también tiene ese tipo de patrón, que es enfermedad de herencia autosómica dominante. O sea, tiene ese tipo de patrón, ¿ya? Hay distintos tipos de patrones de enfermedades. Tú siempre tenemos que preguntarnos, ¿es dominante o es recesiva esa enfermedad para poder entender los ejercicios? Entonces, acuérdate que en la enfermedad autosómica dominante, una sola copia está alterada y se va. Eso es suficiente para que se exprese la enfermedad, acuérdate, ¿ya? Entonces, hay enfermedades como, por ejemplo, la condroplasia, que es el enanismo. Hay otra enfermedad que es el Marfan, es el síndrome de Marfan. También es de herencia autosómica dominante. Entonces, para que se exprese la enfermedad teniendo uno solo de los alelos, ya hacemos la enfermedad, acuérdate. Luego tenemos acá un ejemplo. Miren acá. Acuérdate que dominante lo vamos a expresar con letras mayúsculas. Yo acá tengo un gen dominante. Yo voy a hacer, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que esto sea acondroplasia. Acondroplasia, ya hemos visto, es el enanismo. Cuando ustedes vean acondroplasia, es el enanismo. La acondroplasia es de herencia autosómica dominante. Vamos a suponer que Juan es acondroplásico. Juan se casa con Elena. Elena no tiene acondroplasia. Entonces, cuando yo voy a expresar, Juan es dominante, es heterocigoto para acondroplasia. Juan es así, sufre de enanismo Juan, pero Juan, como ustedes ven, es heterocigoto. Este es el ejemplo de Juan. Se casa con Elena. Elena no es acondroplásica. Entonces sería el genotipo de Elena. Entonces, a la hora de combinar, si ustedes se dan cuenta, a la hora de combinar, vamos a tener este resultado. ¿Qué porcentajes saldrían acondroplásicos, doctores, fenotípicamente? ¿Cuáles son acondroplásicos acá? 50%. 50% nos van a salir acondroplásicos. Acuérdate que si yo tengo un solo alelo afectado, hago la enfermedad. Estos que estoy pintando de azul no hacen la enfermedad, no tienen el alelo afectado. El alelo afectado es con letra mayúscula en la enfermedad dominante, acuérdate, no te vayas a equivocar. No es difícil, no te vayas a equivocar. Entonces, en este caso, el que hace la enfermedad es el que tiene el alelo dominante. Entonces, si ya tienes un solo alelo dominante, harás la enfermedad. Acuérdate que lo vas a hacer.
vas a hacer la enfermedad. En este caso, tendríamos un 50% de posibilidades que hagamos acondroplasia y 50% que no hagamos acondroplasia, que sea un paciente sano, ¿no es cierto? Un paciente sano. Sencillo, doctores. Sencillo, acuérdate, no es difícil. No vayas a equivocarte. Acuérdate que tenemos distintos tipos de enfermedades autosómicas. Les estoy pasando una guía ahorita en el WhatsApp. Es un resumen de genética que lo tienen en el aula virtual, pero se los estoy pasando al grupo de embriología para que lo tengan. Es el resumen de esta parte. Ahorita ya se va a cargar. Esperen un ratito que se cargue. Mi internet es un poco lento. Nosotros vamos a tener distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, ahí en la guía les están poniendo ejemplos de enfermedades dominantes. Por ejemplo, la enfermedad de Marfan es dominante. La osteogénesis imperfecta, esos niños de cristal que les decimos, también es una enfermedad dominante. La corea de Huntington, que también ya se estudió, es una enfermedad dominante que se va a expresar tardíamente, no cuando nace, sino después. La esclerosis tuberosa también es dominante. La poliposis colónica es dominante, la distrofia miotónica es dominante, la poliquistosis renal del adulto es dominante, la diabetes mellitus tipo 1 se ha visto también dominante, el tipo MODY se ha visto, hay varios tipos de diabetes, en el tipo 1 se ha visto que sí es dominante, que es diferente a la de tipo 2. La hipercolesterolemia familiar se ha visto que es de herencia autosómica dominante. Igual, en lo que es herencia autosómica recesiva, se ha visto también ya enfermedades ya estudiadas que son de forma recesiva. Por ejemplo, la fibrosis quística, el albinismo, ese paciente blanco que has visto que no tiene melanina, ese es albinismo. La enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, distintos tipos de enfermedades. Ahí en la guía le han puesto algunos tipos para que las tengan. No sé si ya la recibieron. ¿Ya cargó? Sí, ya cargó, ¿no? Sí, doctora. Ya la tienen. Entonces ahí se las he pasado. Es un resumen de genética para que lo tengan. Está en el aula virtual, pero ahí se los he pasado para que lo tengan. Entonces, en la enfermedad recesiva, acá vamos a tener que uno de los alelos, para que yo tenga la enfermedad, tengo que tener los dos alelos, acuérdate. La única forma de que yo haga una enfermedad recesiva es que tenga los dos alelos afectados. La única manera, es la única manera. Si no, no hago. Si yo tengo este genotipo, no hago la enfermedad. Acuérdate que la enfermedad de herencia autosómica recesiva lo vamos a colocar con letras minúsculas. Para que yo haga la enfermedad, acá no hago la enfermedad. Sí la puedo heredar a mis familiares, a mis hijos, pero acá no hago la enfermedad. La única manera que yo haga la enfermedad es esta, en la herencia autosómica recesiva. Acá no importa, igual que en la dominante, no les dije, en la dominante no importa si es hombre o mujer, todos son afectados. Igual, en la recesiva no es ligada al sexo, no interesa acá el sexo. Yo puedo tener, por ejemplo, albinos que sean mujeres y que sean hombres. No interesa acá el sexo, todos los sexos son afectados acá, no interesa si es mujer o varón, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en la enfermedad recesiva, ¿ya?, vamos a tener que ser homocigoto, o sea, puro, ¿ya?, y los dos alelos afectados para hacer la enfermedad. Acá se va a presentar en el árbol genealógico de forma horizontal y acá sí puede saltar generaciones, doctores. En la enfermedad recesiva sí puede saltar generaciones. No es como la dominante que no saltaba generaciones. Acá sí puede saltar algunas generaciones y de acá es de penetrancia completa. Vamos a hacer la enfermedad, ¿ya? Acá podemos, acuérdate que en la recesiva sí puede saltarse algunas generaciones. Para yo tener una enfermedad recesiva, de todas maneras, voy a tener que heredar
los alelos de mamá y de papá. O sea, los papás tienen que tener los alelos para yo hacer la enfermedad. Es la única manera. Vamos a hacer un ejemplo para que me entiendan. Acuérdate que en una recesiva, la única manera de yo tenerla es que los dos alelos sean iguales y sean recesivos. Vamos a dar un ejemplo con albinismo. Yo tengo un paciente albino, me dice, doctora, ¿qué posibilidades tengo que mi hijo me salga albino? Vamos a ver. Vamos a poner que Carlos es albino y Carlos es si es albino, la única manera es que sea así. Es la única manera. O sea, él es así. Pero se casa con Juana y me dice, Juana, doctora, no es albina, pero sus familiares son albinos. Si Juana genéticamente es así, o sea que tiene el gen pero no lo ha expresado, porque la única forma que lo expreses que tenga los dos minúsculas sería así. Si te dice, Juana no es albina, pero sus familiares son albinos. Si ella genotípicamente es así, ¿qué va a pasar? Acá está el albino. ¿Cuántos me salieron albinos, doctores? Un 25%. 25% me salieron albinos. ¿Por qué? Porque Carlos es albino y se casa con alguien que tiene genéticamente la enfermedad del albinismo, pero no expresó la enfermedad. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, estas enfermedades recesivas usualmente son en familias. Esos primos hermanos que se casan u otra cosa, usualmente pueden hacer este tipo de patologías. Son familias que tienen este tipo de enfermedades que no son frecuentes. Bueno, albinismo puedes encontrarlo por ahí, pero por ejemplo la enfermedad de Wilson, la fenilcetonuria, esas enfermedades que son recesivas son raras. Y si tú te casas con alguien que tenga ese tipo de enfermedad en su familia, tus hijos van a expresar la enfermedad. Por eso es importante que cuando tú tengas pareja preguntes, ¿y en tu familia qué enfermedades hay? Si tú sabes, por ejemplo, que tu familia tiene albinismo y te casas, tú no eres albina, pero genéticamente puedes tener el gen, y te casas con alguien que de repente no es albino, pero su familia es albina, si se juntan, pueden expresar la enfermedad, pueden expresarlo porque ustedes pueden tener el alelo afectado. El alelo afectado que no le expresaron porque es recesiva esta enfermedad y tienes que tener los dos alelos iguales, pero puedes tú pasarlo a tu descendencia en la enfermedad recesiva. Es por eso que saltas generaciones. Hay generaciones que son sanas, que no expresan la enfermedad porque de repente son heterocigotos, pero después cuando se casan con alguien que está afectado, sí hacen la enfermedad los hijos, o sea, o que tenga algún alelo. ¿Qué pasa si Carlos no es albino? Pero te dice, doctora, yo no soy albino, pero mi mamá es albina. Y Juana te dice, mi papá es albino. Entonces, Carlos sería así, ¿no? No hizo la enfermedad, ¿ya? No hizo la enfermedad, o te dice, en mi familia mis abuelos eran albinos, o alguna combinación así. Es probable que él sea heterocigoto para esa enfermedad. Entonces, Carlos está acá y se casa con Juana, que no es albina, pero tiene el gen. Me van a decir qué pasó acá. ¿Qué pasó, doctores? El 25% sale con albino. Igual, el 25%. Por eso se dice que un cuarto de la descendencia de dos portadores heterocigotos van a resultar que hacen la enfermedad. 25% o un cuarto, que es lo mismo. Entonces, un cuarto de tus descendientes van a hacer la enfermedad en una enfermedad recesiva. La única manera que hagamos la enfermedad es que tengamos este genotipo, los dos alelos que sean de la enfermedad. Ellos dos, miren, Carlos y Juana, en este caso, no tienen la enfermedad. No tienen la enfermedad, pero hacen la enfermedad de albinismo un 25% de posibilidades. Cada embarazo tienen un 25% de posibilidades. ¿Y qué pasó con este hijo que está acá? ¿Es albino? No, no es albino, ¿no? No es albino y no tiene ningún alelo afectado. Pero este hijo que está acá y este hijo que está acá, o sea, esta combinación pueden afectar a sus demás generaciones si se juntan con alguien que tiene la enfermedad.
porque estos son heterocigotos, miren. O sea, hay 50% de heterocigotos acá, mira. Ellos pueden heredar a sus descendientes la enfermedad de albinismo si es que a la hora de procrear un niño se juntan con alguien que también tenga el gen. Entonces, la única forma de tener una enfermedad recesiva es que los dos alelos estén afectados. Acuérdate, los dos alelos estén afectados. ¿Me entendieron algo o nada? Cuando hagamos los ejercicios en la práctica van a entender mucho mejor. Eso es lo mismo que hemos explicado acá. Acá yo tengo, por ejemplo, un paciente. Vamos a poner ¿alguien está con audio? ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Algún comentario? Escucho un audio por ahí. Si no quieren comentar, apagan sus audios, chicos. Ya. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad que se llama ataxia de Friedreich. Es una enfermedad recesiva también, ¿ya? Es un paciente que tiene alteraciones para caminar, diferentes tipos de alteraciones, que es grave la ataxia de Friedreich. Acá yo tengo. Este señor, esta familia, no tiene, si tú ves este individuo, no tiene ataxia. La ataxia de Friedreich es una enfermedad recesiva también. ¿Tiene o no tiene? Este no tiene. ¿Y el de acá tiene? No tiene. Es una enfermedad rara, pero de repente se casaron entre primos hermanos. Ellos no tienen la enfermedad, pero tienen los genes, ¿ya? Es bien raro que yo me case con una persona X que no sea de mi familia y que también tenga ataxia de Friedreich. Es bien raro, pero puede pasarme también, ¿eh? No es que sea absoluto, pero es raro. Por eso, generalmente, este tipo de patrones de enfermedad de herencia recesiva se da en familias, cuando se casan en familias. Entonces, acá, miren aquí, tengo acá, cuando combino, el producto es que me salió uno que hace la enfermedad. La única forma que hago la enfermedad recesiva es que sea homocigota recesiva. La única manera. Esta es la única manera que tú expreses la enfermedad. ¿Estos de acá son portadores o son sanos? El de aquí y el de acá. ¿Qué me dicen? Portadores. Pueden portar a sus generaciones. La única manera que no hagan la enfermedad es que a la hora de tener pareja, no tengan una pareja que tengan los genes con esa enfermedad. Por eso es importante que ustedes investiguen en las familias. Si, por ejemplo, tú sabes que en tu familia hay acondroplasia, tú sabes que de repente tengas hermanos que son acondroplásicos, es muy probable que tú seas un heterocigoto para acondroplasia y no hiciste la enfermedad. Entonces, si tú te enamoras de alguien o te juntas con alguien, tienes hijos con alguien que tiene enfermedad de acondroplasia en su familia, también van a expresar la enfermedad, pueden hacer la enfermedad. Perdón, acondroplasia no, albinismo, porque la acondroplasia es dominante, tiene otro tipo de transmisión, como hemos visto, que solo un gen y hace la enfermedad. Un alelo, perdón. En cambio, acá, por ejemplo, en el albinismo, si tú eres albino o tu familia es albina, si tú tienes hijos con alguien que es albino o tiene la familia albinismo, tus hijos pueden alguno expresar la enfermedad, un 25% de posibilidades de que hagan la enfermedad. Entonces, también hemos visto que puede haber casos que haya mutaciones. Algunas familias va a haber mutaciones, que de repente no hubo nadie y se expresó alguna enfermedad que de repente no hubo ningún acondroplásico y apareció un acondroplásico. Hay mosaicismo también. En mosaicismo habíamos visto que teníamos algunas células normales y otras patológicas y no expresas tanta clínica en el mosaicismo. Hay enfermedades que tienen retraso en la edad de presentación. Por ejemplo, la Corea de Huntington. Hay enfermedades que te demoras en hacer la enfermedad. No es que naces y ya haces la enfermedad, sino vamos viendo que son enfermedades que con los años va a haber degeneración y vas a hacer la enfermedad. Hay enfermedades que tienen penetrancia reducida, que quiere decir de que tienes la enfermedad pero no tienes muchas características. Hay otras de expresión variable que van a ser muchas características. Por ejemplo, hay enfermedades que, por ejemplo, el Marfan tiene mucha clínica, mucha sintomatología, es heterogénea. Vamos a ver también que tienen algunas impresión genómica y vamos a ver que eso se va a ir viendo con las diferentes características de las enfermedades.
Ahora, vamos a hablar un poco de la enfermedad ligada al sexo. Los de práctica vamos a entrar un poquito más tarde porque vamos a tener que terminar esto, chicos. Yo sé que hemos entrado un poco tarde en la clase, pero tenemos que acabarla. Listo. Algunos tienen práctica hoy día conmigo. Vamos a seguir con la teoría unos 10 minutos más, acabamos, y más tarde comenzamos la práctica. Listo. Hay enfermedades ligadas al sexo. Nosotros sabemos que el cromosoma X es un cromosoma grande que tiene bastante información. Cuando hemos hecho nuestro cariotipo nos hemos dado cuenta. El cromosoma X es un cromosoma grande. Es un cromosoma que tiene bastante información. Este cromosoma X, también hay genes, hay enfermedades que están acá, ¿ya? Entonces, hay hipótesis que nos dicen, por ejemplo, la hipótesis de Lyon, solo un cromosoma X es activo en cada célula al azar. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, los hombres son hemicigotos. ¿Por qué le dicen hemicigotos? Un hombre tiene un solo X. Este es un varón. La mujer ya sabemos que es XX. Entonces, ¿qué se ha visto? Que las enfermedades ligadas al cromosoma X, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo los dos cromosomas X, ¿ya? Esto va a hacer que se inactive la enfermedad. Va a haber una inactivación del brazo donde hizo la enfermedad. En cambio, cuando tengo un solo cromosoma X, no voy a tener mi otro cromosoma que me inactive la enfermedad y vamos a hacer la enfermedad. Por eso que son enfermedades ligadas al cromosoma X, que la mujer lo puede transmitir, pero el hombre la padece. El hombre la padece, como acá. Los hombres son hemicigotos, no tienen los dos cromosomas X. Los hombres van a padecer este tipo de enfermedades y la mujer lo transmite. Es otro tipo de transmisión, no es igual que la dominante y la recesiva que le hemos estudiado. Vamos a hacer ejemplos para poder entenderlo. Vamos a hacer ejemplos para poder entenderlo. ¿Alguien sabe alguna enfermedad de herencia ligada al X, dominante o recesiva? El daltonismo. Hemofilia, Miss. La hemofilia. La hemofilia es un muy buen ejemplo de una enfermedad, una herencia ligada al cromosoma X, la hemofilia. Otro es el daltonismo. Son enfermedades, ¿ya?, que le hemos puesto también de ejemplo hoy día en la práctica. Entonces, acá la herencia recesiva ligada al cromosoma X es la que vamos a hablar un poco. ¿Qué pasó? Vamos a hablar un poco. Vamos a ver de que nosotros, el padre va a ser el afectado y la mujer va a ser normal, ¿ya? Entonces, ejemplos, tenemos la hemofilia A, la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad muy triste, que los hombres fallecen a los 13, 14 años, ¿ya? El síndrome de cromosoma X frágil, el daltonismo, son de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Vamos a ver que acá podemos, en la herencia recesiva ligada al X, acá los genes, las mujeres van a ser las portadoras y los hombres van a ser los afectados. Miren aquí. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo de herencia. Cuando hagamos ejercicios de herencia ligada al cromosoma X, vamos a usar los cromosomas sexuales. Vamos a usar los cromosomas sexuales, bien XX o XY. Acuérdate, cuando hagas los ejercicios de herencia ligada al cromosoma X, vas a usar, no vas a usar la letra A, la letra B, no, vas a usar XX o XY. ¿Ya? XX, estos son ejemplos de raquitismo, por ejemplo, es una enfermedad ligada al cromosoma X también. Vamos a ver. Entonces, acá yo tengo mis 23 cromosomas, mis 23 pares. Ya sabemos que el cromosoma X es grande y el cromosoma Y es pequeño. Los X, el X, como hemos visto, el X tiene mucha información. El síndrome de Alport, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la distrofia muscular de Duchenne, el síndrome de Menkes, está en el brazo Q, el síndrome de Lesch-Nyhan, la hemofilia, el síndrome de Rett, diferentes tipos de patologías que están en el cromosoma X. El cromosoma X tiene 1400 genes con más de 150 millones de pares de bases y también va a tener algunas enfermedades relacionadas al cromosoma X. La única manera
el que sufre la enfermedad, acuérdate que es el varón en las enfermedades ligadas al cromosoma X. Las herencias ligadas al cromosoma Y, en cambio, son pocas y lo padecen también los varones porque los varones son los que tienen el cromosoma Y. Por ejemplo, la zoospermia acaba de tener problemas de fertilidad de este individuo. La disgenesia gonadal va a tener problemas también para tener hijos. Por ejemplo, la hipertricosis, esos pelitos que salen en las orejas, también lo padecen los varones. La hipertricosis auricular, lo padecen los varones. Tú vas a ver ancianos, varones con pelitos en los vellos, en las orejas. También esas características son en el cromosoma Y. Vamos a hablar un poco cómo se hacen los ejercicios de herencia ligada al sexo. Por ejemplo, vamos a hablar acá de hemofilia. La hemofilia y el daltonismo, que son los más frecuentes que vamos a encontrar. Por ahí tú alguna vez te vas a encontrar a alguien con hemofilia cuando estés en el hospital. Cuando estés haciendo tus serums, también de repente en la comunidad por ahí te va a tocar algún hemofílico o de repente alguien con daltonismo. Bueno, vamos a usar los cromosomas sexuales para hacer los ejercicios. La enfermedad de hemofilia, por ejemplo, es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. A la hora que yo lo exprese, a la hora que yo lo dibuje, voy a usar letras minúsculas, como acá. ¿Ya? Letras minúsculas. Si yo tengo un paciente hemofílico, lo colocaría así. Tiene que tener la H minúscula y acuérdate que lo voy a colocar en la letra X, porque es una enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Ya? Entonces, así, este es un genotipo de un hemofílico. Este es un hombre hemofílico. Si yo veo en el libro, esto no es un hombre hemofílico, es un hombre sano. La hemofilia es recesiva ligada al X. Lo vamos a colocar con letra minúscula. Igual, daltonismo. Si yo veo, vamos a usar la letra de ella. Si yo veo este genotipo en un varón, yo voy a decir es un hombre daltónico. Si yo veo este genotipo, es un hombre no daltónico. ¿Ya? Es un hombre no daltónico. Hay mujeres que hagan hemofilia, hay mujeres que hagan daltonismo. Es rarísimo, muy raro. La única manera que hagas tú que una mujer sea, por ejemplo, hemofílica, hay la duda si realmente hay mujeres hemofílicas, es que lo heredes en los dos cromosomas, o sea, que tengas el cromosoma X y el otro cromosoma X afectados, los dos tienen que ser afectados, qué raro, tendríamos que tener los dos padres con hemofilia para que hagas este tipo de enfermedad, o los dos padres que tengan el gen, ¿no? Que la mamá de repente sea una portadora y el papá es hemofílico. Vamos a hacer ejemplos para poder entenderlo. Vamos a ver. Acá tenemos una mujer que tiene el gen de la hemofilia. La mujer lo transmite. Así lo colocaríamos. Si yo combino una mujer que es hemofílica, perdón, es portadora de la hemofilia, acá vamos a ver, Carlos es sano y se casa con Alexandra, que es hemofílica, que es portadora de hemofilia. Si ella es portadora, lo colocaría así. Esta es portadora. Una mujer portadora es así. Acuérdate que la mujer, así tenga uno de los alelos afectados, no hace la enfermedad porque tiene el otro X que está deteniendo la enfermedad, no hace la enfermedad. En cambio, en el varón, si yo tengo uno de los alelos afectados, hago la enfermedad porque no tengo el otro X que me contrarreste la enfermedad. Entonces, yo acá tengo a Carlos que se casó con Alexandra. Carlos es sano. Si es sano, lo voy a usar la letra mayúscula en el X. Acuérdate que es una enfermedad que afecta al cromosoma X. Solamente lo voy a colocar en el cromosoma X. Y se casa con Alexandra, que es portadora de hemofilia. Vamos a ver qué pasa si te casas con una portadora de hemofilia. Acá está la portadora. Y acá está los alelos, lo vas a separar en el cuadro de Punnett. Y acá está Carlos, que es sano. Combinamos, y acá me sale mujer portada, esta es mujer, ¿no? XX. ¿Sale sana o sale enferma? Rápido, chicos. ¿Sana o enferma? Audio. Enferma. Y esta mujer que está acá,
Portadora. Es una portadora. Tiene un alelo de hemofilia, pero no hace la enfermedad porque el otro X está sanito. Y acá, combino, me sale un varón. ¿Sano o portador o enfermo? Sano. Sano. En la hemofilia no hay hombres portadores. Todos hacen la enfermedad si tienen el alelo. La mujer puede portar, pero en el hombre no hay portadores. Acá me sale uno sano, hemofílico, portador. ¿Qué me salió? Hemofílico. Hemofílico. Entonces, ¿qué posibilidad hay que me salga hemofílicos? 25%. 25% me salieron hemofílicos. Si te digo, ¿qué porcentaje de varones me hacen la enfermedad? ¿Cuál es la respuesta? De varones. 50%. 50%. Cuando hagamos los ejercicios, lean bien la pregunta. Lean bien qué les preguntan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es para que más o menos entiendan. Vamos a hacer más ejercicios en la práctica. Ahora en la práctica, los que tienen hoy día o los que tienen mañana conmigo o con el doctor Hidalgo. Miren acá. Acá yo tengo una mujer sana. Se casa con un varón que es sano o hemofílico. 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 Ahora tenemos a Carmen que se casa con Juan y Juan es hemofílico. Y Carmen viene a la consulta y nos dice, doctora, ¿qué posibilidad hay que mis hijos salgan hemofílicos? Yo no tengo ningún familiar que sea hemofílico, te dice. Entonces, si no tiene ningún familiar, tú piensas que ella es así, ¿no es cierto? Ya, combinamos. Y a la hora de, acá lo que han hecho es que han hecho un cuadro más pequeño, porque acá se supone que acá es igual, XH. Entonces, si tú quieres completar el cuadro, es lo mismo. Acá sería otro XH, y acá tendríamos esta combinación y acá esta combinación. ¿Qué pasó acá? Espérate, sí. Acá sería, y sí, pues así sería. ¿Qué pasó acá? ¿Cuántos salieron hemofílicos? ¿Y cuántos portadores? ¿Y cuántos sanos? Cuéntenme. Ninguno es hemofílico. Ninguno es hemofílico, pero hay portadores, ¿no? Acá tenemos mujeres portadoras. ¿Cuántas mujeres portadoras hay? El 100%. El 100% de mujeres son portadoras. Y en general, ¿cuántos portadores tenemos? El 50%. 50%. Acá 50% son portadores. 50% tenemos portadores. ¿Y cuántos hacen la enfermedad? Ninguno. Los hombres no salieron sanos. Felizmente heredaron el carácter no hemofílico y no hacen la enfermedad. Entonces, acá es importante que a la hora que tú combines te des cuenta el tipo de enfermedad. Estos son los ejercicios que hizo Mendel, que ya hemos visto. Ahora, vamos a hacer otros ejercicios. Acá te dice, la miopía está determinada por un gen dominante respecto al gen normal recesivo. ¿Cómo serán los descendientes de un padre miope y una madre normal? Ambos homocigotos. Si te dicen que ambos son homocigotos, acuérdate que en miopía es una enfermedad dominante, ¿ya? ¿Cómo sería? Que sus dos alelos son de miopía en el hombre. Ajá. Si te dicen que son homocigotos, esta es la única forma. Yo los combino. Ya estamos acabando la clase, chicos. 2 minutos más y acabamos. Sé que están cansados. Ahorita acabamos la clase. ¿Cuántos me salieron miopes? 100%. 100% me salieron miopes. 100% me salieron miopes y genotípicamente son heterocigotos. ¿Listos? Facilito. Esto es lo que acabamos de hacer. Todos son miopes acá. Es diferente, miren. Y la herencia, acá tengo. La presencia de cuernos en el ganado vacuno está determinado por un gen recesivo, A. O sea, para que tenga cuernos en este ganado vacuno, tiene que ser así. ¿Ya? Y acá la ausencia de cuernos es dominante. Esta es una ausencia de cuernos. La única forma de que tenga cuernos es que acá te dice que es recesivo. Para que tenga cuernos tiene que ser así. ¿Cómo serán los descendientes de un toro y de una vaca?
ambos sin cuernos y heterocigotos. Si son sin cuernos, tendría que tener la mayúscula así. Son heterocigotos, así. Combinamos, no sé si me entendieron. Ya les he dicho que vamos a hacer más ejercicios ahora en la práctica. ¿Quién me quiere decir qué pasó acá? ¿Qué porcentaje nacen sin cuernos? Perdón, nacen con cuernos. ¿Qué porcentaje nacen con cuernos? El 25%. Muy bien, 25%. Te han dicho que es recesivo esto de los cuernos. Y te han dicho que la única forma para que hagas tú una característica recesiva es que los dos sean recesivos homocigotos. Sería 25%. Los que no entendieron, vean la grabación nuevamente. Es una clase un poquito larga, pero tenemos que entender esto. En la práctica vamos a hacer más ejercicios. Y los que no entendieron, ahí nos dicen, ¿ya? Es lo que ha pasado. Sin cuernos, sin cuernos, sin cuernos. La única forma que tenga cuernos es esta. Te han dicho que es recesiva. Si es recesiva, para que exprese la característica recesiva, tiene que ser homocigota. Homocigota. Bueno, ya vimos a Mendel. Ahora, nosotros para lo que es genética usamos mucho lo que es árbol genealógico. Nos sirve para representar el tipo de patrón de herencia. Yo viendo un árbol genealógico puedo decir, esta enfermedad es de herencia autosómica dominante, recesiva o ligada al cromosoma X. ¿Cómo me doy cuenta? Yo en el árbol genealógico voy a colocar, por ejemplo, hombre, cuadradito, mujer, círculo. Acuérdate, nosotros, esto ya está dado, ya se ha visto qué vamos a usar para los árboles genealógicos. Nosotros usamos símbolos, eso lo vamos a ver en práctica lo vamos a explicar. Vamos a usar algunos símbolos. Por ejemplo, para hombre vas a usar un cuadrado, para mujer un círculo. Acá tengo, esta es una generación y esta es la siguiente generación. Acá yo tengo un cuadrado, un círculo, cuadrado, hombre, ¿yo qué diría? Esta generación, acá tengo un varón, una mujer, un varón, una mujer. Por ejemplo, para algunas enfermedades voy a pintar el cuadrado. Si yo tengo un paciente que tiene cierta enfermedad, lo voy a pintar. Por ejemplo, acá este varón tiene una enfermedad y acá la mujer hizo la enfermedad, el varón hizo la enfermedad y la mujer. Si te digo, es una enfermedad que no salta generaciones y que no importa el sexo, por si te das cuenta, acá hombres y mujeres están afectados. ¿Qué tipo de enfermedad sería? ¿Dominante, recesiva o ligada al cromosoma X? Acuérdate que en la dominante no salta generaciones, en la recesiva salta generaciones. En la dominante no importa el sexo, en la recesiva no importa el sexo. En la enfermedad ligada al cromosoma X sí importa el sexo porque los varones son los que más van a ser afectados. ¿Qué tipo de patrón sería, doctores? Autosómica dominante. Muy bien, una dominante. En este caso que está acá, vemos acá, este es un varón y una mujer que está afectada. Esta es la primera generación, esta es la segunda generación, y hemos visto acá tiene varón, mujer, mujer, mujer. ¿Qué sería? Podría ser también una dominante. También podría ser una dominante. Vamos a ver en la guía, para acabar, ustedes en la guía, un minuto chicos, voy a abrir mi guía. La guía todos lo tenemos, se ha mandado ya por WhatsApp, discúlpenme que hasta ahora no la cuelgo. Tienen la guía ustedes de Huancayo nada más en el aula virtual. Un minuto. La práctica que vamos a hacer, esta ya la hicimos, es esta, árbol genealógico. Nosotros vamos a hacer hoy día árbol genealógico o mañana los que le toca y también vamos a hacer herencia mendeliana. Cuando yo hago un árbol genealógico, hay simbología que ya tenemos. Por ejemplo, voy a usar cuadrado para mujer, cuadrado para varón, círculo para mujer. Si no sabemos el sexo del individuo, le vamos a colocar rombo. Si es un aborto, voy a colocarlo
un cuadradito pequeño cuando es un aborto masculino. Cuando es un aborto femenino, voy a colocarlo pequeñito con círculo. Si es un aborto de sexo desconocido, voy a usar un rombo, así como lo ven. Si es un gemelo, voy a usar esto. De la raíz van a salir 2 hijos. Gemelos disigóticos, no son monocigóticos. Los monocigóticos los voy a unir. Los monocigóticos, ¿qué quiere decir? Que de un solo embrión nacen 2, se parte y nacen 2 seres que son genéticamente iguales. Esos son monocigóticos. Eso lo van a entender bien cuando hagamos la clase de gemelos. Y vamos a tener también que yo cuando quiero estudiar un individuo, vamos a suponer que yo quiero estudiar a este varón, le voy a señalar con una flecha. Si este es el individuo en estudio, voy a señalarlo con una flecha. Yo voy a tener también enfermedades que sean ligadas al cromosoma X. Una mujer portadora de un carácter ligado al X, la voy a poner acá. Si yo veo un círculo con un puntito en el medio, es una mujer portadora con carácter ligado al X. Si el hombre fallece o la mujer fallece, la tacho. Si en esa familia hay hombres que fallecieron o mujeres que fallecieron, la tacho. Cuando yo tengo un individuo que está afectado por la enfermedad que estoy estudiando, la voy a pintar toda. Este es un hombre, por ejemplo, afectado. Esta es una mujer afectada. En este caso, sería un hombre afectado y si está tachado es que se murió. Es un hombre que falleció, que tiene una enfermedad que está en estudio. Acá sería una mujer, que es la mujer que tiene la enfermedad que está en estudio, pero falleció, la tacho. ¿Ya? Estas características vamos a ir viendo en la práctica para nuestros árboles genealógicos. Vamos a ver los patrones de herencia en nuestros árboles genealógicos. Miren acá. Si yo veo, también puedo pintar en las enfermedades ligadas al sexo, en las portadoras las voy a pintar a la mitad. Por ejemplo, acá yo tengo un hombre sano y una mujer portadora de una enfermedad ligada al X. Acá yo veo una mujer ligada al X portadora. Esto significa portadora. Hombre afectado. Mujer portadora. Mujer portadora. Hombre afectado. Mujer portadora. Mujer portadora. Mujer portadora. Hombre afectado. ¿Qué tipo de enfermedad sería? La mujer la porta y el hombre la padece. ¿Qué tipo de enfermedad sería? Ligada al cromosoma X. Ligada al cromosoma. Ligada al cromosoma X. Miren, acá es una pareja que se unió y tuvo ¿cuántos hijos? Acá tuvo una mujer, acá tuvo otra mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre y otra mujer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos. Tuvo 8 hijos. Esta es una familia real muy conocida, eso lo vamos a ver en práctica. Esa es la herencia, tipo de herencia que hicieron esta familia real. Acá yo tengo 8 hijos. De los 8 hijos, miren, el hombre era sano, la mujer es la portadora de esta enfermedad que es ligada al cromosoma X. Pero ¿qué pasó acá? Miren aquí, esta portadora, acá se casa con un sano, pero tiene hombres portadores. ¿Ya? Igual acá, esta mujer es portadora, se casa con un hombre sano y tiene hijos afectados. Entonces, si yo veo este tipo de árbol, yo digo, este es un árbol de herencia autosómica, perdón, herencia ligada al cromosoma X. Es una enfermedad que va a afectar a los varones y la mujer la porta. Facilito. Yo solamente viendo el árbol genealógico me doy cuenta. Esta es la primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Mira acá. Si yo veo este tipo de patrón, otro más sencillo, este de acá. ¿Qué tipo de patrón sería? Acá tengo una mujer y un varón que se unieron y tienen 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Esta no es la hija porque no está acá enlazada. Esta es la pareja de este chico. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tipo de patrón, qué tipo de herencia sería? ¿Dominante, recesiva, ligada al X? ¿Cómo sería? ¿Qué me dicen? Posiblemente autosoma dominante. Dominante, no afectó igual hombres y mujeres y no saltó generaciones. Si no salta generaciones, piensen en una enfermedad autosómica dominante. A ver, no he puesto una... Ya, en este pedigrí, esto significa portador.
¿ya? Y los que pintados totalmente son los que hicieron la enfermedad. ¿Qué les parece? ¿Dominante, recesiva, ligada al sexo? ¿Qué fue? Recesiva. Es una recesiva. Muy bien, saltó generaciones. Esta generación no hace la enfermedad. Esta generación no hace la enfermedad. Y miren lo que dijimos. ¿Qué pasa en la enfermedad recesiva? Se junta con alguien que tiene también, mira acá tengo Mateo, que se casa con Karina. Mateo tiene, por ejemplo, una enfermedad recesiva, lo tiene, él no expresó la enfermedad, pero se casa con alguien que sí tiene que se casa con alguien que también tiene familiares con esta enfermedad. Vamos a poner acá albinismo, que es la más frecuente, o fibrosis quística. Ya, este chico, Mateo, su familia, la familia de Mateo, tiene de repente fibrosis quística. La mamá tiene en su familia fibrosis quística, no hizo la enfermedad la mamá, y acá Mateo también es portador de la fibrosis quística, no ha hecho la fibrosis quística porque su papá era sano. La práctica. Esta es la teoría. Y vemos acá que se casa con alguien que tiene, también genéticamente es portador. Karina es portadora también de la fibrosis quística. Se casan, esta es la única manera que hagamos la enfermedad, que nos juntemos con alguien que tiene la misma enfermedad, la familia tiene esta enfermedad. A pesar de que ellos son sanos, que no tienen la enfermedad, los dos son portadores de esta enfermedad recesiva. Entonces, ¿cuántos hacen la enfermedad acá? Sí, acá tengo un afectado, acá tengo otro afectado. Entonces, acá en este árbol genealógico saltó generaciones, acá tengo una sana, otra sana, y acá hizo la enfermedad. Si salta generaciones y no importa si es mujer o varón, eso es una enfermedad recesiva. Listo, chicos, esto es todo por el día de hoy. Si tienen dudas con respecto a este tema, vamos a hablarlo en la práctica, en cada grupo. ¿Ya, doctores? ¿Está bien? Un favor, la delegada tomó lista. No, Miss, un ratito. Ya, Talía, quédense ahí que Talía está tomando las imágenes de quienes están presentes para ponerles asistencia. Esperen un minuto, por favor. Listo, chicos. Entonces, nos vemos en la práctica, paren la grabación ya de una vez antes que nos olvidemos. Un ratito voy a pararlo.